Quizá todos hayamos dicho en más de alguna ocasión, ¿por qué lo hice otra vez? Ya que la historia no es lo único que se repite. Los seres humanos también volvemos a cometer los mismos errores. Israel tenía ante sí una segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida. Y Josué, el líder, tomó en serio su misión. Y el primer paso era tener una idea clara a lo que se iba a enfrentar. Y decidió enviar a 2 espías para que trajeran información valiosa, información acerca del territorio que iban a conquistar. Quería saber del sistema de defensa, de la preparación militar, de las reservas de comida y agua, de la actitud de la población ante una fuerza invasora. Podría pensarse que la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas no requería ningún esfuerzo de su parte. Sin embargo, la seguridad del apoyo divino no anulaba la responsabilidad humana. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo y su hermano Gerson Anaya. Agradecidos con Dios porque nos permite estar aquí con ustedes para poder estudiar. Antes, recuérdense que es importante que usted tenga su Biblia, usted tenga su libro de estudio y también algo con que tomar notas. Recuérdense que este es un estudio, no es un programa de comentarios, así que podemos estudiar todos juntos. Usted puede hacer pausa día por día y también puede escuchar todo el estudio si lo quiere escuchar de recorrido. Bueno, antes de comenzar, vamos a invocar el Espíritu Santo a través de la oración y les suplico que por favor reverentemente me acompañen allí donde se encuentren. Bendito Dios, una vez más, Señor, le damos gracias porque es su misericordia la que nos alcanza y es gracias a esa misericordia que nosotros podemos llegar hasta este estudio. Pero requerimos, Señor, de que sea usted el que nos guíe, el que nos ilumine, que el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento para poder, Señor, abrazar estas enseñanzas y practicarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de esta semana, Sorprendidos por la gracia. Dios había prometido entregar la tierra prometida al pueblo de hebreo, pero no es que Dios solo se las iba a dar así sin que ellos hicieran nada. Requería de ellos una parte, un esfuerzo. O sea, siempre que Dios nos invita a nosotros a participar, nosotros tenemos que ser una parte activa. Israel está por entrar por segunda vez a Canaán. Ahora, las expectativas de este pueblo eran elevadas. ¿Por qué? Porque esta es la segunda vez que están en ese lugar. Ya la primera vez había sido un fracaso completo. Ya habían estado en esa frontera. Y ahora el resultado esperaban que fuera diferente porque había sido un fracaso abismal en la otra ocasión. Es por eso que esta semana vamos a explorar 2 relatos y relatos que son pero bien fascinantes del libro de Josué. Y allí vamos a descubrir la relevancia para nuestra fe hoy. La gracia de Dios tiene infinitas posibilidades y nos puede sorprender cada vez. Leamos el versículo para memorizar que se va a encontrar en Hebreos 11:31. Dice, por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hoy sí, comencemos de lleno, vuelta a la página y estamos en el día domingo, segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Ahora,
la pregunta que viene de entrada en este día domingo: ¿por qué Josué comenzó la misión de conquistar la tierra prometida enviando espías? Es una pregunta súper importante. Ahora, veamos lo que dice en el capítulo 2 y el versículo 1 de Josué. Allí dice: Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sitín, diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra y Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron la noche allí. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que Josué comienza esta tarea muy similar a la manera que Moisés la comenzó cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida la primera vez. Porque en Números, libro de Números, el capítulo 13, versículo 1, 2, 25, 28 y también el 33, habla de cómo Moisés envió a estos espías también. Por ejemplo, en Números 13:1 dice: entonces el Señor habló a Moisés diciendo. Ahora, recuérdense, aquí es donde vamos a ver la similitud, ¿verdad?, que tiene Josué con Moisés. Pero fíjense cómo comienza Números 13:1. ¿Quién es el que da la instrucción de cómo hacer ese plan de guerra? Dice el versículo 1: entonces el Señor, o sea, Dios, habla a Moisés y le dice, están las instrucciones: envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Envíen un hombre de cada tribu de sus padres, cada uno de ellos debe ser un dirigente entre ellos. En el versículo 25 dice que después de 40 días volvieron estos espías de explorar la tierra. El 28 dice que solo que este es el reporte que ellos dan, que el pueblo que habitaba en aquella tierra era fuerte y que las ciudades estaban fortificadas y que eran grandes. También ellos hablaron de que habían visto allí en ese lugar a los descendientes de Anac, o sea, a los gigantes. Y ellos en la primera ocasión venían ya con una actitud perdedora, porque dice que ellos se sentían como langostas, o sea, como un insecto prácticamente, a la par de estos gigantes, y parecía, dice, que moríamos ante sus ojos. Ahora, en el siguiente capítulo de Números, en el 14, del 1 al 12, allí se cuenta la historia de cómo el pueblo se rebeló en contra del Señor. Y también estaban en contra de Moisés. Incluso llegaron a decir: escojamos un nuevo líder y nos regresamos a Egipto. Ahora, ante esta actitud del pueblo, en aquella ocasión, Moisés intercede por el pueblo. Pero allí entonces, cesando el Señor, ¿verdad?, va a decir: bueno, así como ustedes se rebelaron, ¿verdad?, ahora van a pagar un año por día de los 40 días, ahora van a andar errantes por 40 años. Pero miramos cómo es similar lo que está viviendo Josué, y Josué, que había aprendido directamente de Moisés, inicia tal y como comenzó Moisés al principio, escuchando las instrucciones de Dios. Pero imagínense esto, había pasado tanto tiempo, pero Josué tenía en su mente la instrucción que Dios le había dado a Moisés desde el principio. Ahora, el lugar desde donde ellos fueron enviados, o sea, los espías, ese lugar es Sitín o Acacias, ¿verdad? Y en el texto hebreo de Josué 2:1, o Abel Sitín, en el prado de las acacias, allí así se conocía. Por cierto, que en Números 33:49, allí nos van a recordar de 2 episodios negativos de la historia de Israel. Porque en el primer y el otro incidente de espionaje, allí se presentan los mismos elementos básicos: una misión encomendada a los espías, la incursión secreta de los espías al territorio enemigo, el regreso de los espías y el informe acerca de lo que hallaron. Ahora, después de lo que hallaron, ellos tienen que tomar una decisión de cómo actuar sobre la base de ese informe. El otro incidente que se dio en Sitín
va a representar una de las violaciones más desafiantes e idólatras del pacto, porque los israelitas en esa ocasión, instigados por Balaam, se entregaron al libertinaje con las mujeres moabitas y cayeron en idolatría adorando a otros dioses. En este contexto que estamos poniendo esas dos historias, el nombre de Sittim ahí crea un poquito de tensión. ¿Por qué? Porque en cuanto al desenlace de toda la historia, parece que ese lugar no traía una buena referencia, sino que traía una historia de fracasos, ¿verdad? En esa frontera de Sittim antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿qué es lo que se va a esperar de toda esta historia? ¿Será que va a ser otro fracaso? ¿O se va a conducir el tan esperado cumplimiento de la promesa de Dios? Pero miremos qué paralelismo descubrimos entre la segunda oportunidad dada a Israel como nación y a la segunda oportunidad que también recibió el apóstol Pedro en aquella ocasión cuando él niega al Señor. El libro de Juan en el capítulo 18, versículos 16, 18 y 25 y 27 da más o menos una referencia de qué es lo que sucedió con el apóstol Pedro. Mire lo que dice el libro de Juan 18, versículos 16 al 18. Pero Pedro se quedó fuera a la puerta. Recuérdese que para entrar un poquito en contexto, que entendamos, el Señor Jesús había sido arrestado y había sido llevado, ¿verdad?, al Sanedrín, y ahora Pedro lo había seguido de lejos y Pedro está en la puerta. Dice, Pedro se quedó fuera a la puerta y salió el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y llevó a Pedro adentro. Versículo 17. Entonces la criada portera le dice a Pedro, ¿tú no eras también de los discípulos de este hombre? Y Pedro dijo, no, yo no soy. El versículo 18 dice que y los siervos y los guardias estaban de pie, pues habían encendido una brasa porque hacía frío y estaban calentándose. Pedro también estaba entre el grupo calentándose. Y estaba Pedro pues de pie calentándose y le dijeron, ¿tú no serás también de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Después uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó otra vez al Señor Jesús y enseguida cantó el gallo tal como Jesús se lo había profetizado. Ahora sigamos con la historia de Pedro, porque si se terminara aquí, Pedro entonces estaría en un mal momento y en una situación bien difícil, negando al Señor. Pero más adelante, en Juan 21, versículo 15 al 19, entonces se le va a dar una segunda oportunidad a Pedro. Miren lo que dice el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo el Señor señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. El Señor Dios, nuestro Dios, es un Dios de segunda oportunidades y en muchas ocasiones de muchas más.
Y la Biblia llama a estas oportunidades gracia. ¿Por qué? Porque son oportunidades adicionales, oportunidades que no merecemos. Y la Biblia está repleta de este concepto de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos ofrece misericordiosamente a todos nosotros la posibilidad de un nuevo comienzo. O sea, aquí no queda fuera nadie. Todos tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Yo no sé dónde se encuentra usted, mi amigo, mi hermano que está estudiando o que está viendo este video. Pero si usted cree que Dios lo ha apartado o usted ya no tiene alguna oportunidad ni alguna posibilidad de comenzar, no se deje engañar por el enemigo. Dios es misericordioso y posiblemente a través de este estudio le esté ofreciendo una nueva posibilidad para un nuevo comienzo. Pedro mismo experimentó esta gracia y después él instó a la iglesia a crecer en ella. Y las noticias son aún mejores, porque nosotros tenemos mucho más que una segunda oportunidad. Imagínense, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos más de una segunda oportunidad? Si hacemos memoria y nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces Dios nos ha dado oportunidad a nosotros? Y si leemos en la Escritura, nosotros podemos ver cuántas veces Dios le dio una oportunidad más a los israelitas cuando ellos iban tras otros dioses. Pero ahora en este estudio vamos a ver cómo Dios les está dando la segunda oportunidad de entrar en Canaán. Y así, igual que a Pedro, Dios le concede al pueblo de Israel una segunda oportunidad. Como Pedro también lo había negado, Dios le dio una segunda oportunidad. Ahora, estos incidentes nos tienen que llevar a una enseñanza a nosotros. Porque nosotros tenemos que ofrecer gracia a los demás. Ahora, no confundamos la gracia, ¿verdad?, con cubrir o excusar el pecado. Son cosas muy diferentes. Cosas muy diferentes. Lamentablemente hoy en día la gente se inclina más por este lado que no es bíblico, de encubrir y excusar el pecado. La gracia nos aleja del pecado y nos acerca hacia Dios. La gracia de Dios no nos tiene que dejar en el mismo lugar. Y es por eso que nosotros tenemos que ofrecer gracia, así como la ofrece Dios, ya que Él nos ha ofrecido esa gracia a nosotros primero. Día lunes. Valor en lugares inesperados. ¿Cuántas veces nosotros no hemos encontrado a alguien o algo en el lugar menos esperado? Y nos sorprendemos a veces. Y a veces nosotros mismos hasta nos quedamos admirados de cómo que esto está aquí, o cómo que esta persona anda aquí, cómo es que se encuentra aquí esta persona. Pero la lección de esta semana también apunta a una de las historias que vamos a ver, una historia muy bonita de la gracia, y va a hablar de Rahab, justamente de lo que hablaba el texto de memoria. Pero vamos a ver qué nos dicen estos textos acerca de Rahab. En Josué capítulo 2 versículo 11 dice de la siguiente manera: Josué, hijo de Nun, envió secretamente a 2 espías de Tzitim diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra y Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron la noche allí. Entonces avisaron al rey de Jericó diciendo: los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido aquí y han entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres y los había escondido dijo:
Es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, pero yo no sé dónde se han ido. Persíganlos deprisa y los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre sus manojos de lino que tenía ordenado sobre la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados, y después que salieron los que los perseguían, cerraron las puertas de la ciudad. Antes de que ellos se acostaran, ella subió a la azotea donde estaban y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han demoralizado a causa de ustedes, porque hemos oído lo que el Señor hizo, que las aguas del mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Segón, a Agog, a los cuales han destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire cómo habla esta mujer, ¿verdad?, pagana, pero que está abriendo su corazón a la fe del Dios verdadero. Y Hebreos 11:31, que era nuestro versículo para memorizar, dice que por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Santiago hace mención también de eso. Santiago dice, 2:25 dice: de igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? De por cierto que aquí Santiago está hablando de la fe, ¿verdad? Acerca de la fe. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Entonces, aquí podemos ver la fe naciendo en el corazón de Rahab, pero una fe activa que la está poniendo en práctica. Parece que nos hemos olvidado hoy en día de que la fe necesita acción, porque en muchas ocasiones todos de labios decimos: amamos a Dios, que somos cristianos, pero nuestras obras no van de la mano con nuestra fe. Y es por eso que es súper importante entender esto. Si Santiago dice que Rahab fue justificada por las obras, porque ella hizo la acción, recibió a los espías y los escondió. Y cuando vinieron y le preguntaron por ellos, ella mintió y los rescató. Y aquí miramos que el aspecto central de la historia de Rahab parece que es la mentira que dijo para proteger a los espías. Ahora, cuando nosotros miramos y consideremos, ¿verdad?, ese engaño, debemos tener presente que ella estaba inmersa en una sociedad extremadamente pecaminosa, lo que finalmente lo llevó a un juicio. Tenemos que entender nosotros primero lo que es la mentira, porque a veces tendemos a decir mentira es mentira y la mentira la condena a Dios. Pero según la Biblia, y esto quiero que ustedes lo entiendan y que sea súper importante, que lo pongan atención. ¿Por qué? Porque según la Biblia, oiga bien, según el comentario bíblico, la mentira es un pecado que se opone al carácter de Dios y es una forma de engaño que aparta a las personas de Él. Oiga bien esta definición de la mentira, porque Rahab estaba mintiendo, pero Rahab con su mentira estaba alejándose de Dios o se estaba acercando a Dios. Rahab estaba protegiendo a estos hijos del pueblo de Israel. Es por eso que esta definición bíblica de la mentira es súper importante. La mentira es un pecado que se opone al carácter de Dios y es una forma de engaño que aparta a las personas de Él. En el holocausto, por ejemplo, cuando fue el holocausto por el año 1940 en adelante, hay una lista de mujeres
mujeres que escondieron a los judíos. Recuérdense que los judíos iban a ser aniquilados completamente por los alemanes. Y muchas mujeres de diferentes nacionalidades escondieron a los judíos. Una de las historias fascinantes que pude leer de estas mujeres es que esta mujer tomó a una niña judía y la hizo pasar por todo ese tiempo, por años, como su hija verdadera, para protegerla de que no fuera asesinada por los nazis. Y como esa historia hay muchas otras mujeres que perdieron la vida protegiendo a los judíos, porque le mentían a aquellos que venían y los querían asesinar. Y aquí aplica esto de que la mentira es un pecado que se opone al carácter de Dios, pero el carácter de Dios siempre es de preservar la vida. Y que estas mujeres querían preservar la vida de los judíos, al igual que Rahab. Rahab no dijo la verdad para proteger a los espías. Ahora, la Biblia describe también la mentira. Y la mentira la describe de esta manera. La describe como una lengua mentirosa que Dios odia, que causa división y que impide el acceso a su presencia. ¿Qué viene eso? O sea, cuando la mentira es de una raíz maligna, va a causar división y va a alejar a las personas de la presencia de Dios. Es por eso que en la Biblia se considera el origen del mal personificado en Satanás, y a Satanás se le llama el padre de la mentira, y se castiga tanto en esta vida como en el juicio final. Ahora, el Nuevo Testamento elogia la fe de ella, o sea, resalta la fe de ella, la fe de Rahab. Y cuando nosotros hacemos un análisis, ¿verdad?, cuidadoso en las referencias del Nuevo Testamento, el accionar de Rahab revela que el registro bíblico no avala todo lo que hizo en ocasión, ni aprueba la mentira que dijo. Pero cuando miramos el contexto, nosotros miramos, por ejemplo, Hebreos 11:31, allí confirma la fe demostrada por Rahab, pero esa fe la puso en acción. ¿Y cómo la puso en acción? Escondiendo a los espías, a los del pueblo de Dios, mintiéndole al rey cuando el rey le dijo: saca a esos hombres que llegaran a tu casa. Y Rahab sabía que si los sacaba, que ellos iban a morir. Y él lo hizo para ayudar a la causa y al pueblo de Dios. Pero recuérdense que estos espías venían con una misión. Y la misión era la causa de Dios, era de poseer toda esa tierra. Entonces ella elige ayudar y estar del lado de Dios en vez de aferrarse a una corrupta cultura en la que ella vivía. Y es por eso que Santiago 2:25 va a elogiar el ofrecimiento de alojamiento a los dos israelitas y a la indicación de cómo regresar por una ruta segura. Porque ellos vivían allí en una cultura corrupta, horrible. Y ella había vivido todo ese tiempo. Pero aún así, Dios, que conoce los corazones y que ve la actitud de Rahab. Recuérdense que aunque Dios conoce los corazones, el ser humano tiene un libre albedrío para escoger. Y Rahab escogió al pueblo de Israel y escogió al Dios verdadero. Y entonces Dios, en virtud de la gracia, ve la fe de Rahab y ve que esa fe va a crecer y la va a llevar a la salvación. Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, y lo bueno que tenía Rahab era la fe en el Dios verdadero y la decisión de pertenecer al pueblo verdadero. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, porque es bien fácil leerlo desde un escritorio.
o leerlo en unas reuniones. Pero Rahab estaba poniendo su vida en peligro. Si esos espías hubieran sido descubiertos en su casa, también ella iba a perecer. Dios mira el valor que tenía y el compromiso que tenía Rahab por el pueblo de Israel y por él mismo, por Dios mismo. Que Dios le ofrece la gracia como la ofrece a cada uno de los seres humanos. Y Dios la elogia por aceptar la salvación y por elegir al Dios de Israel. Porque cuando ella ve lo que está pasando, o sea, todos sus alrededores, las noticias que venían, posiblemente los viajeros que llegaban y comentaban de cómo ese pueblo de Israel había salido de ser un pueblo esclavo y cómo Dios los había liberado, como el mar se había abierto, como había habido tantas plagas, o sea, milagrosamente. Ahora ella reconoce en medio de esa cultura, de esa sociedad de paganos, lleno de ídolos y de todo, ella toma la decisión y declara ahí en Josué 2:11, y ella reconoce quién es Dios. Dice, porque el Señor su Dios es Dios de arriba en el cielo y de abajo en la tierra. Y es bien significativo e importante que una mujer cananea reconociera que el Señor era el único Dios, sobre todo en el lugar en donde ella se encontraba, porque ahí es donde ellos hacían todos sus cultos, ahí donde ofrecían sus plegarias, donde ofrecían todas sus ofrendas a los dioses falsos. Y allí mismo, en ese mismo lugar, ella declara quién es el Dios único. Y una de las expresiones que utiliza Rahab solo aparece anteriormente en la Biblia en el contexto del derecho exclusivo de Dios a recibir culto. Las palabras de Rahab daban testimonio de su decisión meditada y de una decisión consciente de reconocer que el Dios de los israelitas era el único Dios verdadero. Y su confesión demostraba que comprendía la estrecha relación existente entre la soberanía de Dios y el juicio que Jericó estaba por padecer. Esta decisión que tomó Rahab, ella significaba que reconocía que venía un juicio y que había únicamente dos opciones. Y esta parte de aquí es para cada ser humano. La decisión que vayamos a tomar nosotros en un juicio que viene, lo querramos o no, también nosotros nomás tendremos dos opciones, al igual que Jericó en aquel tiempo. Y la primera opción es continuar en rebelión en contra de Dios y ser aniquilados. Y esa es una de las opciones que cada ser humano tiene hoy en día. Continuar en rebelión con Dios, viviendo en pecado y ser aniquilado. O la segunda opción, aceptar por fe la misericordia divina. O sea, aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Porque cuando ella eligió al Dios verdadero de los israelitas, Rahab se convierte en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó. Y se convierte en un ejemplo de todo lo que puede haber sido y lo que va a poder ser todos los habitantes de esta tierra. Porque si todos los habitantes de esta tierra escogen al verdadero Dios y lo aceptan y aceptan su misericordia, no serán destruidos. Esta historia, que es magnífica, sorprendente, nos enseña acerca de la lealtad total que nosotros tenemos que deberle a Dios únicamente. Nadie puede servir a dos señores, dice la Escritura.
porque con uno de ellos va a quedar mal. Día martes. Nuevo pacto. Ahora Josué, siguiendo en el mismo capítulo 2, del 12 al 21, vamos a leer ahí porque ahí va a haber un pacto. Josué 12, 2:12, empezando ahí dice: y ahora, por favor, aquí hablando Rahab, júrenme por el Señor que como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de mi padre, de la cual me darán una señal segura. Dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a todos los suyos, y librarán nuestras vidas de la muerte. Los hombres espías le respondieron: nuestra vida sea por la de ustedes hasta la muerte. Si tú no hablas de este asunto, entonces cuando el Señor nos haya dado a la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. Luego ahí ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Luego les dijo: márchense hacia la región montañosa, para que no los encuentren los que fueron tras ustedes. Escóndanlos allí 3 días hasta que hayan regresado los que los persiguen. Después seguirán a su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedamos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre su cabeza. También, si hablas de este asunto, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Ella respondió: como han dicho, así sea. Luego los despidió y se fueron. Ella ató el cordón rojo a la ventana. Esta historia, mis amigos, mis hermanos, es súper importante. Es súper importante porque esta historia nos ayuda a nosotros a entender y a comprender este pacto que hace Rahab con los espías. Pero también el texto de Éxodo nos va a ayudar a entender el acuerdo entre los espías y Rahab. Miren lo que dice Éxodo 12, capítulo 12, versículo 13, versículo 22 y versículo 23, que es una referencia acerca similar a lo que está sucediendo. Aquí hablando en el contexto de la última plaga, ¿verdad? En Egipto, acerca de que iban a morir los primogénitos, dio instrucciones y el versículo 13 dice: la sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo. Y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. Versículo 22. Tomen luego un manojo de hisopo y empápelo en la sangre que está en la vasija, y unten el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta mañana, porque el Señor pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar a sus casas al destructor para matar. El trato o el pacto de Rahab es muy claro. Vida por vida y bondad a cambio de bondad. O sea, sé esto, pero ustedes me van a dar esto. Y la palabra aquí, haced, ¿verdad?, traducida en distintas versiones bíblicas como compasión, como bondad, también se describe como misericordia y tiene una riqueza de significados difícil de expresar con una sola palabra en nuestros idiomas, ya que se refiere principalmente a la lealtad al pacto junto con la noción de fidelidad, misericordia, benevolencia y de bondad. Porque Rahab dijo también, ¿verdad? Las palabras de Rahab invocan la palabra de Dios.
donde en Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 12, allí Dios mismo juró dispensar su sed, o sea, a Israel, de esta manera. Dijo: entonces, por haber oído estos preceptos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo su pacto y su constante amor. O sea, la sed, lo que vemos de bondad, amor, misericordia, que es lo que significa. Que con juramento, dice el Señor, prometió a tus padres. Entonces miramos aquí que el mismo capítulo 7 de Deuteronomio, allí prescribe también la prohibición, o sea, el herén, una prohibición divina de hacer pactos o alianzas con los cananeos. Y aquí está Rahab, una cananea que está incluida en esta prohibición. Pero ella reclama por su fe naciente las promesas que fueron dadas a los israelitas. Y como resultado, ella es librada de la destrucción. O sea, esta historia es tremenda y va más allá. Rahab después se casa con Salmón, cuando ya viene a ser parte del pueblo. Y después ellos tienen a un hijo. Y ese hijo se llama Boz. Y Boz será el redentor de Ruth. Ellos tienen a otro hijo que viene a ser el abuelo de David. O sea, es que cuando nosotros miramos, la gracia tiene un alcance infinito. Pero la verdadera gracia que transforma a las personas. No la gracia que nosotros creemos que, bueno, soy cristiano, pero vivo una vida desordenada y en rebelión en contra de Dios. Nada de que ver con eso. Y aquí nosotros, cuando miramos esta imagen, ¿verdad? Por ejemplo, la imagen que tengo aquí atrás a mi espalda, representada aquí por Rahab, hablando con los espías, haciendo el trato allí, el pacto que estaban haciendo. Se nos viene a la mente la relación de este diálogo que tienen los espías con Rahab, que también es casi los mismos elementos en la Pascua. En la Pascua. O sea, Dios le dice al pueblo que tiene que hacer y les promete librarlos, pero ellos tienen que hacer algo. El pueblo tiene que pintar con la sangre del cordero los dinteles de sus puertas para evitar la muerte. Y a Rahab, estos hombres le dan las instrucciones de que ponga ese cordón rojo por el cual ellos habían bajado, que lo deje como señal para que tampoco muriera. Y recuérdense que tanto la sangre de aquellos corderos como este cordón rojo representa el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y así como los israelitas fueron protegidos en aquella ocasión, porque permanecieron dentro de las casas y marcaron sus postes, ¿verdad?, sus puertas con la sangre del cordero, también Rahab puso ese cordón rojo, porque la sangre es la señal de las casas donde ellos iban a estar. Y cuando el ángel destructor miró esa sangre allí, no hirieron a los que estaban adentro. En el libro Patriarcas y Profetas, página 283, se da una explicación más amplia para que nosotros entendamos de la gracia, la verdadera gracia que nosotros tenemos que abrazar. Miren lo que dice. ¿Cómo empieza? Mediante su obediencia. ¿Cómo empieza? Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Jesús le dijo al pueblo a través, ¿verdad? Y Jesús hablando acerca refiriéndose al Antiguo Testamento, donde había hablado el profeta Isaías. Jesús le dijo esto a los líderes de ese momento y al pueblo de ese momento. Le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejísimo. Y es por eso que
en esta cita de patriarcas y profetas dice que mediante su obediencia el pueblo debería evidenciar su fe. Y asimismo, todos los que esperan ser salvos por los méritos de la sangre de Cristo deben comprender que ellos mismos tienen algo que hacer para asegurar su salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Ser obedientes. Dice, si bien solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, oiga, esto es maravilloso. Sin embargo, su fe debe mostrarse por sus obras. Déjenme les repito, este párrafo es magnífico para que lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe mostrarse por sus obras. En el caso de la Pascua, la sangre fue una señal que salvó a los hebreos del ángel destructor de Dios. Y así como Dios perdonó la vida de los israelitas durante la última plaga en Egipto, ellos debían resguardar la vida de Rahab y de la familia de Rahab cuando viniera la destrucción a todo Jericó. Ahora, el mensaje que nosotros podemos encontrar en estas dos historias y las lecciones relacionadas con el Evangelio es lo que nosotros tenemos que extraer de estas dos historias tremendas. Y creo que hemos sido bien claros. Nuestra parte activa es muy importante, pero tiene que depender de una fe y una relación con nuestro Dios, guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Vamos entonces a seguir estudiando, mis amigos, mis hermanos. Vamos a ir al día miércoles, busque ahí en su librito, y el día miércoles nos va a hablar de valores enfrentados. Y aquí nosotros podemos claramente, vamos a ver una historia, porque hay otros grupos, ahora es un grupo, no es uno más una persona, ¿verdad? Que viene a buscar el refugio del pueblo de Israel, que busca el refugio del pueblo de Israel y la protección del Dios verdadero. Y hay unas semejanzas entre las historias, ¿verdad?, de Rahab y estos gabaonitas que llegaron al pueblo de Israel. Dejen y para que ustedes más o menos tengan una referencia, estos gabaonitas, vamos a ver por aquí para que ustedes puedan ver la imagen, es súper importante porque a veces visualmente logramos entender las cosas mejor. Se presentan, ¿verdad?, ante Josué y ante el pueblo de Israel, y hay cosas semejantes a Rahab. Y vamos a ver por qué estas semejanzas son significativas, pero también hay diferencias. Y es por eso que es bonito estudiar en el contexto, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo. Josué capítulo 9, versículo 1 al 27. Y dice que aconteció que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, tanto en la región montañosa como en la Zafela y en toda la costa del Mar Grande hasta el Líbano, tanto los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se agruparon para combatir de común acuerdo contra Josué e Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, fueron y proveyeron tomando sobre sus asnos costales viejos, odres de vino viejos, unos odres rotos y remendados, sandalias viejas, en sus pies ropa vieja sobre sí, y todo el pan que se había provisto por el camino estaba seco y estaba mojoso. Se fueron a Josué, llegaron al campamento de Gilgal y le dijeron a Josué y a los hombres de Israel: nosotros venimos de una tierra lejana, hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a los heveos: quizás ustedes habitan en medio de nosotros. Y ellos dijeron: ¿cómo pues podemos hacer alianza con ustedes? Pero ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos le respondieron:
tus siervos hemos venido de tierras muy lejanas a causa del renombre del Señor tu Dios, porque hemos oído de su fama y de todas las cosas que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos hablaron diciendo: toman en sus manos provisiones para el camino, vayan al encuentro de ellos y díganles: nosotros somos sus siervos, por tanto hagan alianza con nosotros. Este pan nuestro estaba caliente cuando tomamos provisiones de nuestras casas para el camino. El día que salimos para venir a ustedes, y aquí que ahora ya está seco y está mojoso. También estos odres que estaban nuevos cuando los llenamos, y aquí que ahora ya están rotos. Y esta ropa, estas sandalias están viejas a causa del camino tan largo que hemos tenido. Los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo paz con ellos e hizo una alianza con ellos en conservarles la vida. Los jefes de la congregación también se lo juraron. Y sucedió que 3 días después de haber hecho alianza con ellos, se enteraron de que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Entonces los hijos de Israel partieron y al atardecer dieron y llegaron a la ciudad de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriam Jearim. Pero los hijos de Israel no los mataron, porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Por eso toda la congregación juraba contra los jefes. Y todos los jefes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel. Pero por esa hora no los podemos tocar. Esto es lo que haremos con ellos: los dejaremos que vivan, para que no venga sobre nosotros la ira a causa del juramento que les hemos hecho. Además, los jefes le dijeron: déjenlos vivir. Así llegaron a ser cortadores de leña y portadores de agua para toda la congregación, como les habían dicho los jefes. Entonces, llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos han engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que habitan en medio de nosotros. Ahora pues ustedes son malditos, y no faltarán de entre ustedes siervos, ni cortadores de leña, ni portadores de agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué y dijeron: ¿por qué tus siervos fueron bien informados de que el Señor tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que les había de dar toda la tierra y que habían de destruir delante de ustedes a todos los habitantes del país? Por eso temimos mucho por nuestra vida a causa de ustedes e hicimos esto. Ahora pues, he aquí estamos en tu mano. Haz con nosotros como les parezca bueno y recto. Así hizo Josué con ellos. Los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Pero aquel día los destinó para ser cortadores de leña y portadores de agua para la congregación, para el altar del Señor en el lugar que el Señor eligiera, como lo son hasta el día de hoy. Este capítulo, hermanos, de Josué, que comienza con la decisión de los reyes cananeos de unas ciudades pequeñas de crear una coalición en contra de los israelitas. Pero a diferencia de estos, los gabaonitas que decidieron hacer mejor una alianza con Israel. Así que la invitación estaba para que hicieran alianza con los otros demás pueblos y hicieran una coalición grande para atacar a Israel. Pero estos hombres habían escuchado lo que Dios había hecho con las naciones. Mire, el que Egipto cayera, una potencia mundial en aquella época, y lo que había hecho con la ciudad de Jericó, con esos muros impenetrables, había causado conciencia y ver la grandeza de Dios. Y estos hombres decidieron: aquí nuestra única salvación es aliarnos con el pueblo de Israel, que tienen el Dios verdadero. Pero ellos sabían, porque imagínense que conocían a Moisés, conocían la historia, habían escuchado.
Y entonces ellos dicen, pero si vamos así, ellos nos van a matar. Porque la orden es que todos los que estamos aquí tienen que ser aniquilados. Y entonces ellos con astucia, ¿verdad? Van a engañar a los israelitas para que concertaran un pacto con ellos. Y estos gabonitas recurrieron al ardid de representarse como embajadores de un país lejano. Ok, aquí había como una cláusula, ¿verdad? Porque Dios sí les había dado instrucción al pueblo de Israel que cuando entraran en esa región de Canaán, todos deberían de ser destruidos. Pero, según Deuteronomio 20, 10 al 18, Dios hace una distinción entre los cananeos y las personas que vivían fuera de la tierra prometida. Vamos a leer rápidamente. Yo sé que el tiempo nos está ganando, pero este es tan poderoso y tan bueno saberlo. Dice el versículo 10, cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le vas a proponer paz. Si te responde con paz y te abre sus puertas, toda la gente que se halla en ella te rendirá tributo laboral y ellos te servirán. Pero si no hace paz contigo, sino que te hace la guerra, entonces la sitiarás. Cuando el Señor tu Dios la entregue en tu mano, matarás a filo de espada a todos sus varones. Solamente las mujeres, los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín podrás tomar para ti y comer del botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregó. Harás esto con todas las ciudades que estén muy distantes de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones de aquí. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, no dejarás con vida a ninguna persona. Los destruirás completamente. Así como el Señor tu Dios te ha mandado de los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. De esta manera, no les enseñarán a imitar todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, de modo que pequen contra el Señor, su Dios. O sea, Dios da una instrucción específica. Y por el contexto, lo que estamos leyendo, los gabonitas conocían y sabían que el plan era aniquilar y que ellos se presentaban como personas que vivían allí mismo, les tocaba morir. Y es por eso que hacen un plan. Y aquí la palabra que se traduce como astutamente, ¿verdad? Porque ellos planearon esto astutamente, los gabonitas, o con astucia. Aquí puede tener un sentido positivo que denota prudencia y sabiduría. Proverbios 1:4 dice, para dar sagacidad a los ingenuos, a los jóvenes conocimiento y prudencia. También la Biblia dice en Proverbios 8:5 y 8:12, dice, entiendan ingenuos la sagacidad y ustedes necios dispongan el corazón. Versículo 12 dice, yo la sabiduría habito con la sagacidad y me hallo con el conocimiento de la discreción. Ahora, esta palabra también está en negativo. Y en negativo se designa cuando hay una intención de maldad o criminal. Por ejemplo, en Éxodo 21:14 dice que si alguno actúa con premeditación contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo quitarás de mi altar para que muera. ¿Por qué? Porque había actuado premeditadamente. Primera de Samuel 23, 21, 23 dice, y Saúl dijo, el Señor los bendiga porque han tenido compasión de mí. Por favor, vayan y asegúrense bien, averigüen y vean el lugar donde anda y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que él es sumamente astuto. Miren y reconozcan todos los escondrijos de donde se oculta. Luego vuelvan a mí con información exacta y yo les diré con ustedes. Si él está en la zona, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Aquí estamos hablando de cuando Saúl está persiguiendo a David. Y aquí miramos, por ejemplo, a dos astucias. La astucia de Saúl queriendo, incluso invocando el nombre de Dios, pero para hacer una maldad. Pero también habla de David, que era un hombre astuto, sabio, se escondía, no lo encontró nunca. Ahora el Salmo 83, 1 al 5 va a dar aquí una explicación todavía más amplia. Salmo 83, 1, 5 dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni permanezca inmóvil. Porque aquí que rugen tus enemigos, los que te aborrecen han levantado la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astutamente, han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, vengan y destruyámoslos.
de modo que dejen de ser una nación, hablando de Israel, y no vaya más memoria del nombre de Israel. Han conspirado junto de común acuerdo, han hecho pacto contra ti. Fíjense cómo miramos aquí la astucia, pero en dos términos, en términos positivos y en términos negativos. Y en el caso de los gabaonitas, detrás de esta acción engañosa o de la astucia con la que actuaron se escondía una intención de autopreservación. Y ellos llegaron con un discurso, ¿verdad?, sorprendentemente similar al de Rahab. Porque los dos, tanto Rahab como los gabaonitas, reconocieron el poder de Dios. Y reconocieron el éxito del pueblo de Israel, que no era simplemente porque eran superhumanos, sino que eran por el poder del Dios que lo estaba dirigiendo. Ahora, la diferencia entre estos y otros cananeos es que estos no se rebelaron en contra del plan divino de conceder la tierra a los israelitas. Es más, ellos admiten que el Dios mismo está expulsando a estas naciones para que Israel pueda habitar allí. Todas esas noticias de liberación de Egipto, las victorias sobre Sihón, impulsaron tanto a Rahab como a los gabaonitas a procurar un pacto o una alianza con los israelitas. Pero muchos otros que no reconocieron plenamente a Dios y permanecieron en rebeldía. Ahora, hay una diferencia entre Rahab y estos gabaonitas, porque Rahab se rindió completamente al Dios verdadero. Los gabaonitas recurren a un engaño, o sea, a una astucia, un recurso bien hábil, ¿verdad? Y la ley de Moisés establecía disposiciones para conocer la voluntad de Dios en casos como este. Porque ahí viene el problema. O sea, los gabaonitas llegan ante el pueblo, ante los dirigentes y ante Josué, y se les olvidó, dice la Escritura, consultar al Señor. En Números 27, dice 21, no lo vamos a leer porque se va a extender, pero allí Dios había dado instrucciones de cómo iba a haber un proceso y que tenían, por cada cosa que iban a hacer, tenían que venir a consultar a Dios. Y además Dios mismo le dice a Moisés que en Josué hay un hombre que hay espíritu. Le dice que lo unge, que le ponga las manos y que iba también a tener comunicación con él directa. Entonces, aquí podemos mirar, ¿verdad?, de que Josué, el error de Josué y de los dirigentes fue no haber preguntado al Señor cuál era su voluntad. Y posiblemente Dios le hubiera revelado que todo eso era un engaño. Y por eso que es súper importante, los que estamos y tenemos el privilegio de liderazgo, tenemos que consultar y hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros consultamos la voluntad de Dios, pero la respuesta que Dios nos da no nos gusta. Y entonces desobedecemos, vamos en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que consultar la voluntad de Dios, pero también tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben que en Primera de Crónicas 28:9 Dios le dice a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón íntegro y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todas las intenciones de los pensamientos? Y le dice: si tú lo buscas, Él se dejará hallar, pero si tú lo abandonas, Él te desechará para siempre. En otra ocasión, en 2 Crónicas 15:2, dice: quien salió al encuentro de Asa y le dijo: óigame, Asa y todo Judá, Benjamín, el Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él se dejará hallar, pero si lo abandonan, Él los va a abondar. Y en 2 Crónicas 18:4, hablándole a Josafat, dijo al rey de Israel: por favor, consulta hoy la palabra del Señor. Y ahí en 2 Crónicas 24 dice: se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. O sea, si buscamos a Dios, yo creo que Dios es el más fácil de encontrarse. Y
Y cuando el pueblo de Israel no buscó a Dios, no consultó a Dios, entonces violaron las condiciones fundamentales de conquista de la tierra, porque hicieron un pacto y ahora estaban obligados a cumplir ese pacto. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos encontrado luchando entre lo que parecen dos valores bíblicos opuestos? Día jueves, hermanos, vamos a ir avanzando porque esto está tan hermoso, pero... Y aquí nos va a hablar de la gracia sorprendente. Porque ya Josué se dio cuenta que le mintieron, y modo, ya está sin salida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que hacer Josué? Tiene que hallar una solución. Pero la solución de Josué tiene que ser justa, pero tiene que ir de la mano con la gracia, porque eso es lo que Dios es. Mire, la justicia de Dios va de mano con la gracia. Josué 9, 21, 27 dice: además los jefes les dijeron, déjenlos vivir. Y así llegaron a ser cortadores de leña y portadores de agua para toda la congregación, como les había dicho los jefes. Entonces, llamándolos, Josué les habló diciendo, porque nos han engañado, diciendo, habitamos de muy lejos, ustedes siendo así que habitan en medio de nosotros. Ahora pues ustedes son malditos, y no faltará de entre ustedes siervos ni cortadores de leña. O sea, ellos van a ser siervos ya por siempre. Y ellos no se refusan. Ellos dicen, bueno, hagan lo que ustedes quieran con tal que sea justo. Aquí estamos en tu mano, Josué. Y Josué los libró, cumplió su promesa, pero también vino una consecuencia por los gabaonitas. Se fueron siervos, portadores de leña, cargadores de agua. Hasta el día de hoy, dice. Y aunque el pueblo de Israel hubiera tenido ese deseo de atacar a los gabaonitas, ya no podrían. Porque ahora había un juramento. Y los líderes israelitas actuaron de acuerdo con el principio bíblico de un juramento, siempre que no implique maldad o intención criminal. Y aquí es donde tenemos que poner atención. Hay que cumplir lo que prometemos, siempre que no implique maldad o intención criminal. Y hay que cumplir incluso cuando también vamos a ser perjudicados nosotros mismos. Es por eso que en el Antiguo Testamento ser prudente antes de hacer un juramento y cumplirlo se consideraban virtudes de los piadosos. Mire, el Salmo 15:4 va a hablar de las personas íntegras, ¿verdad? El Salmo 15 hace muchas preguntas, comenzando, dice, ¿quién estará en tu santo monte? ¿Quién entrará en tus aposentos? Y entonces una de las respuestas es, en el versículo 4 del Salmo 15, aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que le temen al Señor. Aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, cumple su promesa. O sea, no solo porque, bueno, ya me salió mal y aquí el perjudicado voy a ser yo, no voy a cumplir la promesa, no. En el Salmo 24:4 dice que el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Que no ha jurado para sacar una ventaja o para hacer algo en contra del carácter de Dios. Eclesiastés 5:2 y 6 dice, no te precipites con tu boca, ni apresures tu corazón a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue un error, porque habrá de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Por eso que el juramento es súper delicado, porque el juramento se hacía en el nombre del Señor, el Dios de Israel, y los israelitas no podían modificar este juramento. ¿Y cómo aplica eso para nosotros? Nuestra palabra como cristiano tiene que ser un sí, sí o un no, no. Porque es triste oír que a veces un cristiano promete algo, dice algo y no lo cumple. Y a veces los incrédulos vienen y nos señalan y se burlan de nosotros. Y nuestras acciones, en vez de acercarlos a Dios, hacen que se alejen.
Y tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque en el caso de Israel, aquí quedaron ellos unidos con los gabaonitas por el juramento que se había hecho. Bueno, y aquí les asignaron, ¿verdad?, que sean criados de leña y que trajeran agua, o sea, todo eso. Y es por eso que la respuesta de Josué, en contraste con el veredicto de los gobernantes de Israel, que decretaban la servidumbre en beneficio de toda la congregación, vino a transformar la maldición en una bendición potencial para los gabaonitas. ¿Por qué? Piense que el arca del pacto, el arca del Señor, cuando venía, que había sido regresada por los se me va el nombre del pueblo pagano, el arca había sido quitada a los israelitas, pero fue regresada. Cuando llegó a cierto lugar, bueno, el arca se queda en la casa de Obed-Edom, el geteo. ¿En casa de quién? Justo de uno de estos servidores del pueblo de Israel, que había abrazado la fe. Y ahora, al abrazar la fe con todo su corazón, no solo tenía la bendición de tener el arca, porque ese era un privilegio, hermanos, un privilegio. Y dice que el Señor, según de Samuel, el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Y esta historia de Gabaón atestigua los elevados privilegios religiosos de los que gozaba la ciudad, así como su lealtad al pueblo de Dios. El voto hecho por Israel se mantuvo a través de generaciones. Y cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico, los gabaonitas estaban entre quienes ayudaron a reconstruir a Jerusalén, los que le ayudaron a Nehemías. Y las acciones de ellos tendrán consecuencias positivas eternamente. ¿Pero por qué? Únicamente por la gracia de Dios. Porque si los gabaonitas hubieran revelado su origen, su identidad, y hubieran pedido misericordia como lo hizo Rahab, nosotros no sabemos exactamente lo que hubiera pasado. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que incluso una consulta a la voluntad de Dios podría haber exceptuado a los gabaonitas de la destrucción. Porque el mismo Dios dice: los que me buscan, me encuentran. Porque el propósito de Dios no es castigar a los pecadores, sino verlos arrepentirse y concederles su misericordia. Ese es el anhelo de Dios. Además, en Ezequiel 18, 23, 24, el Señor declara, dice: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. No, vivirá él si se aparta de sus caminos. Pero también oye lo que dice acerca de los que, ¿verdad?, que se son parte del pueblo de Dios. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? De ninguna manera. Porque ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a la memoria por la infidelidad que cometió y por el pecado que cometió, y por ello morirá. Ezequiel 33, 11 dice: diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. Se aparte de sus malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. Hablándole al pueblo de Israel. Sí, el engaño de los gabaonitas ha de percibirse como una apelación a la misericordia de Dios. Se puede percibir como una apelación a la bondad y a la justicia de Dios. Y aquí fue la negativa de los cananeos a arrepentirse y al desafío a los propósitos de Dios que lo llevó a una exterminación completa. Dios honró al reconocimiento de su supremacía por parte de los gabaonitas, así como su deseo de paz en lugar de rebelión y su voluntad de abandonar la idolatría y adorar al único Dios verdadero. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad o raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación
Todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arcoíris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Todos, si aceptamos a Cristo, gozaremos de su gracia y de la vida eterna. Gracias, hermanos. Disculpen por que se alargó, pero este estudio es tremendo y es bueno que nosotros lo repasemos y nos comprometamos. Próxima semana estaremos siguiendo con este estudio. Cuídense, bendiciones. Recuérdense, hermanos y amigos, que si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Demuéstrelo. Bendiciones, hasta la próxima.